Buscamos la verdad siempre. Suenan estos acordes en nuestros oídos y ustedes saben que hace su ingreso triunfal al piso de la 530 el señor Martín Piqué. ¿Cómo estás, Martín? Y bueno, si vos decís que triunfal, no paro de ganar, no paro de... Lo importante de autopercibirse ganador, no importa lo que pase, uno es un campeón de la vida. Exactamente. Decía Osvaldo Laporte. ¿Qué nos traes para el día de hoy? ¿Qué historia traes? A ver. Una historia que habla de muchas historias y tiene que ver también con una métier tuya, que son los temas que trascienden a la República Argentina, el pensar situado. Voy a arrancar con una anécdota. El año pasado tuve la suerte, y no me puedo quejar por esto tampoco, de haber viajado a la República Popular de China. Opa. Cuando estaba en ese momento en la ahora disuelta Agencia Nacional de Noticias TELAM, y fui, hay otra agencia de noticias, o en realidad se supone que cumple alguna función, y aprovecho para mandarle un gran abrazo a los trabajadores y trabajadoras de lo que era TELAM. Y entonces viajé a la República Popular de China junto al entonces ministro de Economía. Éramos un grupo de periodistas, tengo que aclararlo, aproximadamente creo que 8, junto al entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Y estuvimos en una ciudad que se llama Shanghái, junto con Beijing o Pekín. Podemos decir que la capital económica es Shanghái, la capital política y administrativa Pekín. Estábamos ahí en Shanghái y un día que teníamos tiempo para recorrer un poco, nos llevaron a conocer lo que se llama la Pearl Tower, la Torre Perla, que es un emblema como si fuera nuestro obelisco en la ciudad de Buenos Aires. Yeah. Es una torre muy alta, con una forma bastante extraña, que tiene un mirador, ponele que tiene como 35 pisos, y ves toda la ciudad, que es una ciudad que parece, si viste Blade Runner, una ciudad futurista, retrofuturista, con luces de neón en altura, muy impactante. Pero a mí lo que me impactó, y con esto voy a arrancar, es lo que hay en el subsuelo de la Torre Perla, que es el Museo de la Ciudad de Shanghái. Y el Museo de la Ciudad de Shanghái tiene una línea histórica con bioramas, creo que se llaman, que son como maquetas tamaño escala humana, que de alguna manera remiten a momentos de la historia de Shanghái. Y vos sabés que en el siglo XIX Shanghái fue una ciudad conquistada por Occidente, vamos a decirlo de esta manera, en realidad por las potencias imperialistas europeas, Gran Bretaña, Alemania y Francia, en la guerra del opio. China estaba muy atrasada, intentó enfrentar el expansionismo de los países europeos que querían llevar para Europa el opio que había en China, y en ese sentido China intentó detener ese proceso. Hubo un conflicto armado que enfrentó a máquinas, imagínense, buques de vapor con blindaje en los cascos y también artillería pesada, ante juncos orientales que son casi barcos de papel, ¿no? De juncos, de vegetales, de madera, y obviamente que esa guerra la perdió China y le puso condiciones, esos países europeos. Una de las condiciones que le pusieron fue que tenía que abrir forzosamente al comercio, y miro tu remera y está Juan Manuel de Rosas, el territorio, como aquí quisieron la flota anglo-francesa que abriéramos los ríos interiores de la Confederación. La misma historia. Entonces vimos ese museo de la historia de Shanghái, está excelentemente bien contado de manera visual, de manera didáctica, en varios idiomas, por supuesto, porque no hablábamos mandarín lo que estábamos allí, y estábamos en la ciudad de la que es hoy la nación que más rápidamente y de manera impactante se desarrolló en poco tiempo, desde ser un país agrario que tenía enormes extensiones de arrozales y además una gran dificultad porque China no puede generar el alimento que requiere por su territorio, por las características geográficas, su enorme población. Y hoy es uno de los países más desarrollados, una de las potencias que está protagonizando la puja por la hegemonía junto a Estados Unidos, ¿no? Entonces, arranco con esta anécdota para decir que hace un siglo, un poquito más, China, la República Popular de China, era un país sumamente atrasado que había perdido un conflicto bélico contra el expansionismo europeo, y hoy es lo que es. Entonces, por esta gran, si se quiere, pregunta, que es cómo una nación puede en pocos años, para lo que es la historia de un país, llegar a desarrollarse tanto desde un punto de partida tan atrasado, es que, tengo aquí un libro para recomendar que se llama La insubordinación fundante,
Breve historia de la construcción del poder de las naciones. Breve historia de la construcción del poder de las naciones, la insubordinación fundante de Marcelo Gullo. Y es un libro del cual quiero decir algunas cosas, pero se los recomiendo mucho, porque creo que uno de los déficits que tiene la Argentina, que tiene sobre todo nuestra educación, en ese sentido Jauretche hablaba de la colonización pedagógica, es que lo que buscan contarnos en la historia que aprendemos de nuestro país y del mundo son los resultados ya definidos. Bueno, sí, Estados Unidos es una potencia, la República Popular de China es una potencia, Alemania es una potencia, Francia, ahora forman la Unión Europea, Japón es una potencia, pero hace unos cuantos años no lo fueron. El primer país que se industrializó fue Gran Bretaña, pero en ese momento Alemania era un país agrario que estaba, bueno, en las guerras napoleónicas, parte del territorio alemán, primero no existía como Estado-nación unificado, estaba en manos de otras naciones, los soldados alemanes eran vendidos casi como esclavos, entre comillas, eran mercenarios que los príncipes alemanes de los distintos principados vendían porque eran muy buenos para la guerra. Y entonces hoy, sin embargo, es la nación más desarrollada de Europa. Es interesante preguntarse esto porque nos podemos preguntar, y Argentina, si nosotros conociéramos los procesos de desarrollo de otras naciones, podríamos preguntarnos, ¿y por qué Argentina? La gran pregunta, que tiene todos los climas, que tiene muchos recursos naturales de todo tipo, que tiene un clima templado, que tiene una pampa húmeda, no se pudo desarrollar. Y bueno, quizás por déficit de nuestras élites políticas, quizás por justamente el ejercicio de otras naciones que incidieron para intentar impedir ese desarrollo de la Argentina. Y menciono todo esto porque en el día de ayer escuché una entrevista en esta radio que me pareció súper interesante a un periodista español que es el subdirector del diario La Vanguardia de Cataluña. Lo entrevistaron en el programa de Tonietti, analista político, Enric Juliana, y me pareció interesante. Quería arrancar para referirme a la Argentina con esto que dijo Enric Juliana, porque cuando estaba teniendo la entrevista, que el hombre habló de todo, le preguntan por Milei y la Argentina, visto desde la mirada del subdirector de un diario español, y él dice: para mí lo más importante desde la geopolítica, estoy parafraseando, de Argentina, es que Milei le garantiza a Estados Unidos que los negocios o las inversiones o el despliegue de China en la Argentina se va a detener. Eso es lo que dijo, que para él era lo más importante desde la geopolítica de Milei, visto desde los ojos de un europeo. Y me pareció muy impactante, pero al mismo tiempo lleno de verdad. Y es en ese sentido muy fuerte darse cuenta que en las relaciones internacionales hay estados que subordinan y estados subordinados. Estados subordinantes y estados subordinados. No hay término medio. Eso lo dice Marcelo Gullo en este libro. Él dice que para desarrollarse un país necesita de alguna manera combinar dos cosas. Insubordinarse, o sea, hay un consenso en una época determinado, es lo que se llama, si vos querés, la división internacional del trabajo. A la Argentina le tenemos reservado como papel que sea el proveedor de alimentos, incluso hasta sin demasiado valor agregado, y que ahora, bueno, además gas y petróleo no convencional y algunos minerales raros. Ese es el destino que tienen prefijado en esta división internacional del trabajo para la Argentina. Entonces este hombre, Marcelo Gullo, dice: si vos querés desarrollarte, no tenés que seguir el manual de lo que te están diciendo que tenés que hacer. Ninguna nación se desarrolló siguiendo el consenso imperante en ese momento. En general, ese consenso, que es más ideológico que, digamos, que científico, es el libre cambio de Adam Smith, ¿no? Ese consenso que dice que tenés que abrirte al comercio internacional, que si vos tenés una industria que no es competitiva, bueno, que la industria esté en otro país y vos comprás los productos manufacturados y vos te posicionás desde lo que sos más fuerte. Las ventajas comparativas, si citamos a Ricardo incluso. Exactamente, bueno, tanto Marcelo Gullo como también un economista coreano que escribió un libro que tiene muchos puntos de contacto con este libro, Retirar la escalera. No sé si escuchaste hablar de este libro. Bueno, Ha-Jung Chang es un economista de Corea del Sur que escribió un libro que se titula en inglés Kicking Away the Ladder, Pateando la escalera, Development Strategy in Historical Perspective.
digamos, estrategias del desarrollo según una perspectiva histórica. ¿Y por qué dice patear la escalera? Porque él dice que Gran Bretaña primero, Francia después, Alemania, Estados Unidos, Japón, China, Rusia, los países que se industrializaron, o sea que a su matriz económica, que inicialmente los que pueden es agrícola, le agregan el desarrollo industrial, lo hicieron desobedeciendo el consenso de una determinada época. Gran Bretaña fue la primera que se industrializa, como lo sabemos todos, pero enseguida instala en la economía política un consenso de que no, que en realidad para desarrollarte tenés que abrir tus fronteras. ¿Y a quién le convenía que abrieras tus fronteras? Al país que ya se había desarrollado industrialmente y tenía los productos manufacturados para llegar a tu mercado, ¿no? Entonces, 2 libros interesantes para recomendar desde acá. Marcelo Gullo, La insubordinación fundante, editorial Biblos, y este libro que recién mencionaba, Retirar la escalera. Los que han pasado, es un economista keynesiano, neo-keynesiano, algunos dicen desarrollista, coreano de Corea del Sur, Ha-Jung Chang, pero muy conocido, y son 2 recomendaciones que tenía para hacer, porque cuando están hablando todos de Venezuela, y con esto vamos cerrando, en menos de una semana, un poquito más de una semana en realidad, va a asumir Donald Trump el 20 de enero. Milei va a viajar a la Asunción. Eso es un hecho bastante inédito porque en general no hay presencia de invitados internacionales. Es una tradición de los Estados Unidos. Y Marcelo Gullo, este historiador que recién mencionaba, el economista es el coreano, en este libro, La insubordinación fundante, dice, bueno, para desarrollarte no tenés que obedecer el consenso imperante en una determinada época, pero no alcanza con esa insubordinación. A eso le tenés que agregar algo. ¿Qué es lo que le tenés que agregar? El impulso del Estado, el impulso estatal. Él dice, las estrategias de desarrollo de los países que se industrializaron se pueden resumir en la combinación de 2 cosas. Insubordinarse al consenso imperante en una determinada época y a eso ponerle recursos del Estado. Impulso estatal. ¿Qué pasa si tu presidente dice que es el topo del Estado que lo viene a destruir? Lo que te está haciendo no solo es gobernando en este periodo con una determinada orientación, sino que quiere destruir la polea de transmisión, la única herramienta que tienen los pueblos, que es el Estado, para, llevar adelante una estrategia de desarrollo que le permita tener una economía diversificada que genere trabajo. Obviamente, después hay un montón de discusiones que la industria quizás hay que pensar en qué, áreas de la economía desarrollar la industria y quizás no en todo, sobre todo si tenés después dificultades porque no te alcanzan los dólares para financiar los insumos y bienes de capital necesarios para ese sector, desarrollar ese sector de la industria. Pero bueno, muy interesante repasar estos libros y muy inquietante ver este presente de Argentina con un presidente que quiere destruir el Estado. Por eso, porque el Estado es el impulso del Estado a partir de determinadas estrategias. Acá, por ejemplo, y con esto cierro, el autor Gullo dice, que no tiene nada que ver con la familia Gullo de los dirigentes del peronismo, dice que el impulso estatal consiste en subsidios estatales cubiertos o encubiertos, o sea, explícitos o cubiertos, para las actividades científico-tecnológicas, protección del mercado interno y, por supuesto, inversión pública. Por eso es muy importante proteger desde los gobiernos nacional populares la calidad de los servicios que presta el Estado. Y también es muy importante evitar que haya mucha inflación, porque la inflación, la devaluación, el pérdida de valor de la moneda es, algo sobre lo cual debe valer o cuidar o proteger el Estado. Es una de las funciones del Estado. Si se genera tanta inflación y, hay otros problemas que debería resolver el Estado, puede generarse en una sociedad que se pierda consenso entre esa población, entre esa propia sociedad sobre lo importante que es el Estado. Y te quedás sin la herramienta para poder llevar adelante estrategias de desarrollo según todos estos autores. Así que cierro recomendando nuevamente a Marcelo Gullo, La insubordinación fundante, a Ha-Jung Chang y Patear la escalera o Retirar la escalera. Y también una obsesión que tengo, casi te diría, amigo Jair, que es
estudiar más Estados Unidos. Porque Estados Unidos hizo un poco lo mismo que Gran Bretaña. Nos cuenta, tiene una gran incidencia en la construcción de subjetividades, de culturas, a partir de su complejo de imaginería audiovisual que es Hollywood, y también a través de las universidades estadounidenses, de las personas que van de toda parte del mundo a estudiar Estados Unidos. También ahí aparece lo que se llama el poder blando, etcétera, el soft power. Pero lo que Estados Unidos no te cuenta es cómo Estados Unidos siguió los pasos de Gran Bretaña para ser una nación desarrollada. Y no es el manual que nos recomiendan llevar adelante en los países que nos quedamos a mitad de camino. Porque además Argentina y Brasil hubo momentos que se insubordinaron, como dice acá el amigo, y que llevaron adelante su propia receta para desarrollarse, obviamente la sustitución de importaciones aprovechando un contexto determinado, que era la guerra, etcétera, y después no lo pudieron sostener, y quedamos a mitad de camino. No somos ni países súper atrasados, tampoco somos países desarrollados, quedamos a mitad de camino. Bueno, habrá que retomar en algún momento, si se puede, ese camino, pero para eso la sociedad tiene que estar convencida de que el Estado es importante. Si habrán sabido de insubordinaciones, Juan Domingo Perón, Getulio Vargas, Mao Zedong. Tú lo has dicho. Recomiendo también, como Martín recomienda, meterse en la historia de los Estados Unidos. Recomiendo leer un poco el pensamiento de Mao Zedong. Tuve la suerte de leer un libro muy chiquito sobre la práctica, sobre la contradicción, que para mí es una joyita para entender la amalgama entre pensamiento revolucionario, marxista, entre el budismo, claro, y la cosmovisión oriental del mundo. Martín, confucianismo. El confucianismo, total. ¿Qué planes para hoy a la noche, viejo? Vamos a estar haciendo un programa de radio en vivo. ¡Apá! A la 1 de la mañana. Así que solo eso merece ser valorado, porque no es un falso vivo que abunda por aquí. No digo en esta radio en general, pero a nosotros nos gusta mucho hacer radio en vivo, y hay mucha gente, tanto en nuestra patria Argentina como algunos argentinos de la diáspora y argentinas que están en otras partes del mundo, que necesitan ese juego, ese intercambio, esa complicidad que se da solamente cuando estás en vivo haciendo radio, haciendo un programa que se llama Vayan a Laburar. Ya lo saben ustedes, ¿sí? Que se están rascando los Ramiros Marra de la vida. Vayan a laburar. Martín Pique en la AM530. Esto es Bonavita en 530 y le damos derechito hasta las 14 horas. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso. Vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos